El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero invitarles en esta noche a que nos centremos en el Evangelio de San Juan. San Juan, apóstol de Jesucristo, el apóstol del amor. San Juan, el apóstol amado del Señor. En su relato evangélico vamos a buscar el capítulo 13 allí en el Nuevo Testamento. Si usted tiene un Nuevo Testamento, una Biblia allí a su mano, puede acompañarnos en esta preciosa lectura. Evangelio según San Juan, el capítulo 13, y vamos a mirar el verso número 1. San Juan capítulo 13, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en esta noche en la traducción llamada la Biblia textual. Usted puede seguir su lectura allí, cualquiera que sea su traducción. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Hemos titulado esta disertación bajo el título Amor extremo. Amor extremo. Y vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga, nos dé entendimiento, nos dé inteligencia espiritual para comprender su santa palabra. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites poder leer, meditar, estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para entenderla. Y a mí, Señor, te ruego que me uses como un instrumento ungido con tu Espíritu Santo para comunicar esta palabra. Señor, que esta palabra traiga vida a aquel que está desahuciado, que traiga libertad, Señor, a aquel que está cautivo, que traiga luz a aquel que está en tinieblas, que traiga sanidad, Señor, a aquel que está enfermo. Señor, trae salvación a aquel que está perdido. Te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Aviva, Señor, esta comunidad en medio de estos tiempos, de esta era, de esta generación, Señor. Aviva espiritualmente esta comunidad, despierta espiritualmente las almas, los espíritus de aquellos, Señor, que puedan escuchar en esta noche. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Añade, Señor, a tu reino los que han de ser salvos. Añade, Señor, a tu pueblo aquellos que han de ser ordenados para vida eterna. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy las gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, en esta noche. Tenemos un pasaje aquí muy interesante. Un pasaje que es de mucha bendición. Y es un largo discurso en realidad. Al parecer, mirando el contexto de este versículo 1 del capítulo 13, nos damos cuenta que hay una serie de instrucciones, una serie de hechos registrados por el narrador
evangélico, en este caso el apóstol San Juan, que empiezan hablando del amor de Dios a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comienza hablando del amor aquí en este capítulo 13, verso 1, y se extiende toda la narración hasta el capítulo 17, el final del capítulo 17. Un largo discurso. Es en realidad un discurso que es exclusivo del evangelista Juan. Este discurso no se encuentra en los otros relatos evangélicos. No se encuentra en Mateo. No se encuentra en Lucas. No se encuentra en Marcos. Es exclusivo solo del evangelista Juan. Juan es también descrito no solo como el apóstol del amor, el apóstol amado, sino que también es descrito por los comentaristas bíblicos, es descrito como Juan el teólogo, porque Juan tiene un contenido mucho más profundo acerca del conocimiento de Dios. Por eso le llaman los comentaristas, los eruditos bíblicos le llaman a Juan el apóstol, le llaman el teólogo. Los comentaristas también dicen que el contenido del evangelio de Juan presenta a Jesucristo no solo como el Salvador de la raza humana, sino que lo presentan como Dios mismo, el Hijo de Dios, o mejor, Dios el Hijo. Hay un pasaje aquí interesante, un pasaje que inspira realmente a contemplar a todo aquel que lo escucha, a todo aquel que lo lee, lo inspira a conocer al Dios del amor, el Dios de las Escrituras. El Dios en el que tú y yo creemos es un Dios de amor. Es efectivamente San Juan quien nos dice que Dios es amor. No solo es el Dios que da amor, sino que la esencia misma de la naturaleza de Dios es amor. La historia del Evangelio, entonces, según San Juan, es una historia de amor. El Evangelio es la historia de amor más grande que tú y yo jamás hayamos podido conocer. Dios es amor. Y la buena nueva del Evangelio consiste básicamente en eso. La buena nueva de salvación, el Evangelio del reino que te estamos predicando, está basado en un sacrificio que Dios realizó, movido única y exclusivamente por amor. Jesús, nuestro Salvador, Jesús el Hijo de Dios, fue enviado por Dios el Padre a morir por los pecadores, y lo que lo movió a él a encarnarse, a hacerse hombre, lo que movió la voluntad del Hijo de Dios, siendo él desde el principio y hasta el fin, siendo él el Hijo eterno de Dios, lo que lo movió a él a hacerse hombre fue precisamente no solo la obediencia a Dios el Padre, sino su amor por nosotros, su amor por ti, su amor por mí, su amor por todos los pecadores. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Así que en esta noche te quiero hablar de este pasaje, porque este pasaje nos inspira a conocer al Dios del amor, a conocer sus características, sus cualidades. Te estoy hablando
no del amor de los poetas. Te estoy hablando no del amor de las novelas, el amor de las películas, el amor de los cuentos de hadas. No, te estoy hablando esencialmente del genuino amor, del amor que viene de Dios, del amor con el cual Jesucristo, el Salvador, se movió, siendo Dios, se movió a hacerse un hombre, a humillarse y a entregarse por nosotros. Te estoy hablando de eso que movió a Dios el Hijo a encarnarse y hacerse un hombre para salvarnos por medio de su sacrificio, un sacrificio de amor. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un amor que no tiene palabras con el cual describirse. Cuando Juan, el apóstol, comienza a narrar este discurso que según el escrito, el texto que hemos leído, nos dicen que era el tiempo en que iniciaba la fiesta nacional de la Pascua entre los judíos, una festividad nacional que se hacía anualmente según las instrucciones de Dios para celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. Esta era una fiesta nacional, se hacía anualmente y se hacía en Jerusalén. En esa festividad, en realidad, están contempladas tres festividades en una. Cuando nosotros leemos los relatos evangélicos, nos damos cuenta que en realidad eran tres fiestas en una. Los primeros días son llamados los días de la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Dentro de la festividad también está contemplado el hecho de que se celebraba el Cordero Pascual, la Pascua, para recordar ese momento de independencia, ese momento glorioso de liberación. Y finalmente el día domingo, cuando las escrituras narran que Jesús resucitó de entre los muertos, es el apóstol San Pablo quien enfatiza el hecho de que esa resurrección de Cristo marcó o se asoció con otra festividad que se hacía en esa semana. Es llamada la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias. San Pablo el apóstol, y no San Juan, ni San Marcos, ni San Mateo, ni San Lucas, es el apóstol San Pablo quien asocia la resurrección de Jesucristo con la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Dice el pasaje que el Señor Jesús, antes de la Pascua, sabiendo que había llegado su hora y que habría de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos, amó a sus discípulos, y nos dice, inspirado San Juan, que los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Quiero que consideres que Jesús sabía que ya uno de los suyos lo iba a entregar. Jesús sabía que uno de los suyos lo iba a traicionar, y que uno de los suyos, de sus más cercanos, incluso iba a negar bajo juramento que lo conocía. Y a pesar de eso, a pesar de que Jesús sabía todas estas cosas, porque Jesús conocía los tiempos, Jesús conocía los corazones, Jesús conocía los pensamientos, las intenciones que había en cada corazón. Igual hoy, Él sigue conociendo nuestros pensamientos, Él sigue conociendo nuestras intenciones de corazón, Él sigue conociendo lo que tú estás pensando ahora, lo que vas a pensar dentro de los próximos minutos. Él conoce tu vida de principio a fin. Él es tu creador,
Él te conoce. Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, dice la Escritura que su amor permaneció por ellos hasta el fin. Eso es lo que se llama, como dije en el título de esta disertación al principio, amor extremo. Amor extremo. Eso es un amor que no se puede concebir. Es un amor que no podemos explicar con palabras humanas. Intentamos tratar de explicarte cuáles son las características de ese amor. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, Él sabía que Él era el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios. Él sabía que Él tenía que ir como sacrificio y ofrenda por los pecados de toda la humanidad, y en especial de aquellos que creyeran en Él. Iba a ser un sacrificio de alcance universal, pero un sacrificio que sería eficaz solamente en los que creyeran en Él. Todos aquellos que hoy siguen creyendo que Jesucristo es el Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que resucitó el tercer día de entre los muertos y que nos dio su Espíritu Santo, todos ellos, todos los que creemos esto, hoy somos salvos. Hoy pertenecemos al Señor. Hoy tenemos el reino de Dios viviendo en nuestros corazones y tenemos la esperanza de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mira, resulta que en la celebración que históricamente los judíos guardan, como la fiesta de la Pascua, ellos recordaban especialmente la liberación que Dios les dio después de que Dios envió sus juicios sobre los egipcios y el faraón de Egipto finalmente los liberó. El último de los juicios consistía en que un ángel de Dios, y entendemos por esta escritura que estamos leyendo, que este ángel que ejecutó el juicio de dar muerte a los primogénitos, a los hijos mayores de todos aquellos que no tuvieran una señal en las puertas de su casa esa noche, la noche, la hora en la que ese ángel iba a pasar, todos aquellos que no estuvieran detrás de una puerta, en donde en los marcos de esa puerta tuvieran una señal de sangre, esas personas iban a padecer el juicio de Dios. Los hijos mayores, los primogénitos, hasta de los ganados incluso, iban a ser juzgados. Se les iba a cortar la vida. Pero aquellos que estaban detrás de una puerta marchada con sangre, una puerta rociada con sangre, la sangre del Cordero, serían salvos. No verían la muerte, no verían el juicio de Dios. Los judíos celebraban eso. La celebración central de la fiesta de la Pascua consistía en eso. Ellos celebraban que el ángel de la muerte pasó de largo. El ángel de Dios que ejecutaba el juicio, ese juicio mortal, pasó de largo, porque veía en las puertas de los que creyeron esa instrucción, de los que creyeron esa palabra, veía la sangre, ellos obedecieron esa instrucción y se salvaron. Se salvaron por la fe, se salvaron por la obediencia. Pues dice el texto, ahí donde nosotros hemos leído, Juan capítulo 13, que Jesús no solamente entendió que Él iba a hacer el sacrificio, la ofrenda pascual por el pecado de todos los creyentes. Él no solamente entendió eso, sino que Él también tendría que realizar su propio paseo. Podemos llamarle el paseo de la muerte. En el texto dice que Jesús sabía
que ya la semana pascual, la semana de la fiesta, estaba próxima. Él también sabía que él era el Cordero, pero él también sabía que tenía que pasar de esta vida, pasar de largo, hacer su paseo, pasar de largo por esta humanidad y volver otra vez de donde había sido enviado, volver al Padre. Dios te dé entendimiento en eso. Jesucristo, en ese sentido, no solamente nos da a entender que Él es el ángel que pasó allá en Egipto, sino que Él mismo iba a ser el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia de la liberación de la muerte de todos aquellos pecadores que se arrepintieran y creyeran que Él era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si tú crees eso, dale un aplauso al Señor en esta noche. Que se escuche un aplauso más fuerte para la gloria del Señor. ¡A su nombre! Este micrófono está mal. ¡A su nombre! Mi amado, todo eso que hizo Cristo y entendió, lo hizo por una sola cosa. Lo hizo por amor. Él comienza ese discurso desde el verso 1 del capítulo 13 hasta el capítulo 17, el final del capítulo 17. Él comienza hablando del amor y termina hablando del amor. El amor de Dios. Y te quiero hablar en esta noche de 4 características de ese amor. El amor que te dije que es la esencia de Dios mismo. El amor que te dije que es la base del Evangelio. La base de la buena nueva de salvación. Es el amor de Dios. El amor de Dios. Su sacrificio en la cruz. El sacrificar a su Hijo amado. Es una demostración de amor. No es otra cosa. Es una demostración del amor de Dios. Ese amor tiene 4 características, 4 cualidades. Número 1, es un amor eterno. Un amor eterno. Dígalo conmigo. Amor eterno. Amor eterno. ¿Qué significa eso? Eso significa que el amor de Dios no tiene ni principio ni fin. Eso es lo que significa amor eterno. Su amor no tiene principio ni tiene fin. Él te amó incluso antes que tú nacieras. Él te ama hoy a pesar de tu condición. Y Él te seguirá amando por la eternidad. ¿Entendiste eso? Él te amó aún antes que nacieras. Antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, Él te amó. Él te ama hoy. Hoy te ama. Aunque tu condición y tu relación con Él no sea la mejor, Él te ama. Te ama a pesar de tu condición. Y Él te seguirá amando, aunque tú lo desprecies. Aunque tú rechaces su amor, Él te seguirá amando. El profeta lo dijo, inspirado de Dios, con unas palabras muy poderosas. El profeta de Dios, el profeta del antiguo pacto, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo nos amó aún antes de que tú y yo naciéramos. Él nos amó primero. Y si tú le amas hoy, si tú le aceptas hoy, si tú le amas, es porque Él
te amó primero, no porque eso te nació del corazón. El amor de Dios es un don. Si nosotros no lo recibimos del cielo, de su mano, jamás podremos tampoco manifestarlo. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar amor, amor genuino, amor como el de Dios, amor eterno, si primero no lo recibe. A su nombre, a su nombre. A nosotros debe consolarnos la idea de que Dios nos ame de esa manera, porque hoy en este mundo esta es una de las cosas que se ha enfriado. El amor, dice, de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Pero el saber que aunque este mundo está rodeado de impiedad, de iniquidad, de maldad extrema, hay una persona que nos ama, a pesar de que incluso a veces ni le conozcamos, ni tengamos con él una relación apropiada, correcta. El saber que me ama, eso debe consolar mi corazón. Eso debe traer seguridad a mi corazón. El llamado en esta noche es para que usted acepte el amor de Jesucristo, no lo rechace, y con ese mismo amor con el que Él te ama, tú puedas ser recíproco, puedas devolverle también ese amor con el que Él te amó, te ama y te amará. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda característica de este amor es que es un amor sin medida. Un amor sin medida. Eso quiere decir que no podemos medir la altura de ese amor. No podemos medir el ancho de ese amor. No podemos medir el largo de ese amor. No podemos medir la profundidad de ese amor. Ese es un amor que prevalece a pesar de cualquier circunstancia. Ese es un amor que no podemos medir qué tan largo es. No podemos medir cuánto pesa, qué tan profundo es, qué tan alto es, qué tan ancho es. El amor de Dios no tiene medida. No podemos medirlo. Esas palabras están reveladas en la Biblia. Es el apóstol San Pablo escribiéndole a una comunidad de cristianos en Éfeso. Hace más de 2000 años les dijo eso. El apóstol oraba, San Pablo, para que los efesios conocieran, entendieran el amor de Cristo, la profundidad de ese amor, la altura de ese amor, el largo de ese amor, el ancho de ese amor. Él oraba para eso. Y es mi deseo, y es mi oración también a Dios, de que tú puedas entender ese amor también en el día de hoy. Que puedas sentir esa profundidad de amor, esa altura, ese amor sin medida, ese amor que a pesar de las circunstancias sigue permaneciendo, sigue siendo fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Ese texto sirvió para inspirar a un adorador cristiano, a un ministro de alabanza y de adoración. Es un canto antiguo, un canto de la vieja data del cristianismo. Seguramente usted lo ha escuchado alguna vez. Más o menos las notas, las palabras de ese canto dicen así: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso,
El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Y dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan profundo que no puedo ir debajo de él, tan grande es el amor de Dios. Así es, mi amigo. Este es un amor sin medida. No hay palabras con las cuales nosotros los seres humanos podamos describir ese amor. Lo único que nos resta es adorarle y darle gracias y corresponderle con ese amor tan grande con el que Él nos ama. Alabado sea el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte a ese Dios amoroso. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tan grande amor, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, si este mundo te comprendiera y comprendiera, Señor, ese amor por el cual tú le amaste tanto, se volvieran a ti, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, ahora que tú estés trayendo convicción a aquel pecador que anda sin ti, oh Dios, que anda, oh Dios, rechazado, sin esperanza y en desamor, que pueda entenderlo, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Tú no puedes rechazar un amor así, un amor que no tiene medida, un amor que no podemos entender con nuestro entendimiento humano. La tercera característica de este amor, el amor de Dios, el amor que es la base de la buena nueva de salvación, la base del evangelio, la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Este amor es un amor incondicional, un amor incondicional. Eso quiere decir que Él te ama, aunque tú no le ames a Él. Él te ama, no depende de ninguna condición. Este amor nos ama, aunque muchas veces le despreciamos, aunque muchas veces lo ignoramos, aunque muchas veces lo menospreciamos o somos indiferentes a ese amor. Un amor incondicional. San Pablo lo dice así, inspirado, el poderoso apóstol de los gentiles, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y murió porque te ama. Murió porque te ama. Murió porque te ama. Esa palabra que el apóstol inspirado escribe a la iglesia de Roma es interesante, porque la palabra pecador que ahí se usa, uno puede entenderla también con un sinónimo. Pecador significa enemigo de Dios. Cuando una persona vive en pecado, vive alejada de Dios, vive separada del conocimiento de Dios. Cuando una persona vive en esta condición, es un enemigo de Dios. Está en guerra con Dios. Todo pecador está en guerra con Dios. Es enemigo de Dios. No tiene paz con Dios. Es amigo tal vez del mundo. Es amigo tal vez del diablo. Pero es enemigo de Dios. Reitero eso para que lo entiendas. Mientras la condición espiritual de una persona sea la de estar sin Cristo en el corazón, esa persona es un pecador. No importa quién sea. No importa si es tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. No importa. La Biblia dice que todos somos pecadores y que nacimos en la condición de pecadores. Y cuando una persona vive
en este estado de pecado, y muere sin arrepentimiento, muere como enemigo de Dios. Pero si esta persona se vuelve a Dios en arrepentimiento, deja de ser enemigo de Dios. Se convierte en un hijo de Dios. Se convierte en parte de la familia de Dios. Se convierte en un heredero de la vida eterna. Se convierte en un heredero del reino de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Mira, mi amigo, el amor de Dios te mira a ti a pesar de tu condición, a pesar de que eres un pecador. Y Él, viendo esa condición en la raza humana, Él no se detuvo. No lo tomó como una razón por la cual no enviar a su Hijo. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Así que Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido, al pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Porque si usted, a pesar de que conoce que Dios le amó, aunque estabas en esa condición de enemistad con Dios, y mueres sin arrepentimiento, escúchame, lo que vendrá sobre ti será la ira de Dios. Vendrá la condenación de Dios. Y Dios ha destinado un lugar para todos los benditos de Él, pero también ha destinado un lugar para todos los malditos de Él. Te lo voy a decir con claridad, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Hay un lugar para los benditos de Dios, y también hay un lugar para los malditos de Dios. Dios quiera que en esta noche tú puedas entender que Dios te ama, y Él no quiere que tú vayas a un lugar de condenación, sino que tú le aceptes, le recibas, te vuelvas a Él y te conviertas a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto no lo puede hacer ninguna religión, mi amigo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Ninguna religión puede transformar tu corazón. Ninguna religión te puede dar vida eterna. Solo la sangre de Jesucristo te puede salvar. Solo la sangre de Jesucristo te puede redimir. Solo la sangre de Jesucristo te puede dar vida eterna. Solo la sangre de Jesucristo te puede dar salvación eterna. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Mi amigo, todo aquel que esté dispuesto en esta noche a renunciar a esa vida de pecado, puede volverse a Dios y puede experimentar el amor de Dios. Una vez que tú experimentas el amor de Dios, tú recibes al Espíritu de Dios en tu corazón y recibes el amor de Dios. Todo aquel que tiene al Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios y ese tiene el amor de Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Porque ya Cristo cargó con tu pecado. Cristo cargó en la cruz con mi pecado. Cristo cargó por Él en su cuerpo. Cargó el juicio por el pecado. El problema del pecado en nosotros los cristianos ya está resuelto. Nosotros no tenemos que dar cuentas a Dios, ni hoy, ni mañana, ni cuando llegue el juicio final por nuestros pecados, porque ya hubo alguien que cargó nuestro pecado sobre su cuerpo ahí en un madero y resolvió el problema del pecado para con Dios. Y eso es lo que en esta noche te estoy predicando. Tú tienes que resolver ese problema. Eso no te lo puede resolver ninguna religión. El problema de tu pecado lo resuelve en la sangre de Jesucristo. Y si la sangre de Jesucristo no acaba con tu pecado, te aseguro que tu pecado acabará con tu vida. Y es cuestión de tiempo, mi amigo, para que esto sea una realidad. Es cuestión de tiempo. Número 4. La cuarta característica de este amor es que este es un amor sacrificial.
Un amor sacrificado. El amor del cual te estoy hablando no es un amor poético. No es un amor de escritor de novelas. No es un amor romántico. No. Este no es un amor de cuento de hadas. Te he dicho y te lo reitero. La Biblia es la historia del amor de Dios. Aquí está escrito que Dios nos ama desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto es palabra de Dios. Es la historia de amor más grande que se ha escrito. Y la escribió el mismo Dios. Es una carta de amor para ti y para mí. Su amor lo movió a dar su vida en un sacrificio de sangre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado, ha sacrificado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga hoy, no mañana, hoy, tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el amor sacrificial. De ese amor te estoy hablando en esta noche. Un amor que demandó la muerte del ser más puro, más santo y más perfecto que ha nacido entre todos los hombres, Jesús de Nazaret. Su sacrificio en la cruz se constituye entonces en un sacrificio de sangre, en un sacrificio suficiente, en un sacrificio aprobado por Dios para limpiar nuestro pecado, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo no seamos condenados por la eternidad. Un amor sacrificial. Con ese mismo amor, dice el apóstol San Pablo, que un hombre debe amar a su esposa. Con ese mismo amor, ese mismo sentir que hubo en Cristo y que lo movió a sacrificarse en una cruz, ese mismo sentir, ese mismo amor debe ser el que un esposo, un hombre casado, le profese a su esposa. Esto no es algo que se recibe por ir a una universidad. Este amor no se recibe leyendo a Gabriel García Márquez, ni leyendo a Dostoyevsky, o leyendo a León Tolstoy, o a ningún poeta. Mi amigo, este amor solo se recibe por la fe en Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes ese amor, y tú puedes profesar ese amor no solamente por tu esposa, sino por todo tu prójimo. Y tú puedes convertirte en un hijo que ama a su Padre Celestial con el amor que ese Padre le ha dado. Te reitero, nadie puede amar a Dios con amor genuino si no lo recibe de su Padre. Por eso es que Jesús dice que no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero, porque nos amó desde la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hoy en día se necesita ese amor para que las familias sean felices, para que los hogares sean felices, para que la relación de pareja pueda permanecer. Tiene que haber ese amor sacrificado, un amor a prueba de todo, un amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el amor de Cristo, un amor sacrificial. Ese es el amor del cual te estoy hablando en esta noche. Características como esta no la tiene ningún otro tipo de amor, solo el amor de Dios.
Y quiero concluir contándote una historia que fue una historia real. Fue una historia real. Esto ocurrió por allá por la década de los años 50. Ocurrió en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta la historia de un hombre que él trabajaba en una estación de tren. Su trabajo consistía en levantar un puente que estaba sobre los rieles de un tren. Ese tren conectaba varias ciudades en Alemania. Ese puente se activaba por un mecanismo que este hombre movía. Cuando este hombre activaba el mecanismo y venía el tren, el puente bajaba y el tren podía pasar. Cuando el tren pasaba, activaba el mecanismo y los rieles de ese puente se levantaban. Y por debajo del puente había un río y por ahí atravesaban naves, embarcaciones fluviales, atravesaban allí. Así que era un ferrocarril que pasaba por por unos rieles, y sobre esos rieles había un mecanismo que levantaba un puente. 400 y pico de toneladas pesaba ese puente. Un día a este varón se le ocurrió llevar a su único hijo, un nene de unos 10 años de edad. Era su único hijo y este hombre amaba mucho a su hijo, y se le ocurrió llevárselo para el trabajo. Y el niño comenzó a juguetear allí cerca de donde estaba su padre. Hubo un momento en que se le perdió de vista al padre, y el padre simultáneamente escuchó el ruido del tren que venía. Los rieles estaban levantados, el puente estaba levantado, y este hombre comenzó a llamar a su hijo. Comenzó a llamarlo desesperadamente porque se dio cuenta que no lo veía, no sabía dónde estaba. De repente, cuando el tren se va acercando, está bastante cerca ya, él tiene que tomar la decisión de bajar el mecanismo para que el puente bajara, los rieles bajaran, el puente bajara y el tren pudiera pasar. Pero cuando él se apercibe de dónde está su hijo, lo ve, y justamente el niño de 10 años estaba debajo del puente, debajo del mecanismo. En unos pocos segundos él tuvo que tomar una decisión. Si él no bajaba, no activaba el mecanismo, el tren se iba a estrellar y más de 450 personas iban a morir. Fue una decisión difícil, una decisión dura. Ahora, si él bajaba el mecanismo, su hijo iba a quedar allí atascado, el niño no podía soltarse, el niño estaba trabado, sus pies estaban trabados en los rieles y no podía salirse. Él no podía llegar hasta donde estaba su hijo y ayudarlo porque la distancia era larga. Él tenía que tomar una decisión. O dejaba que el tren se estrellara y morían más de 450 personas, o activaba el mecanismo y al bajar el puente iba a destrozar a su hijo, lo iba a aplastar. La historia nos dice que este hombre, después de meditar unos instantes y tomar la decisión, él decidió sacrificar a su hijo. Decidió
sacrificar a su único hijo. Y lo hizo para salvar más de 450 personas. Posiblemente él ni conocía a esas personas, ni sabía quiénes eran. Posiblemente él ni sabía cuántos eran. Posiblemente él no sabía si en ese tren venían personas, buenas personas o malas personas. Nada de eso sabía. Él lo único que pensó fue: si sacrifico a mi hijo, yo voy a salvar más de 450 vidas. Y esa fue la decisión que tomó. Ahora, esta historia es solo un pálido reflejo de lo que Dios nuestro Padre Celestial hizo con su Hijo Jesucristo al enviarlo a morir en una cruz, siendo su Hijo unigénito, para que muriera por ti y por mí, enemigos suyos, enemigos de Dios, pero por amor sacrifica a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. A su nombre, a su nombre. No nos queda, mi amado hermano, mi estimado amigo, sino hacerle a usted un llamado. El llamado a que usted reciba ese amor. No lo desprecies. No seas indiferente. Responde a ese amor. Sé recíproco a ese amor. Porque si tú desprecias ese amor, vas a morir en pecado. Vas a morir en condenación. Pero si tú lo aceptas, el amor de Jesucristo transformará tu vida. Transformará tu corazón. Él salvará tu alma. Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y nunca más tendrás que ver con el pecado. Porque ya Él pagó por tu pecado. Él te amó y se sacrificó para que tú no fueras condenado por causa de tu pecado. Quiero hacerle a usted un llamado en esta noche para que usted reciba el amor de Dios. Reciba el amor de Jesucristo. Reciba el perdón de Dios. Reciba la salvación de su alma. No lo desprecie. No lo eche a un lado. No lo ignore. No lo niegue. Acéptelo. Recíbalo. Y póngase en paz con Dios. Recibe el amor de Jesucristo. Para que su amor pueda llenar tu corazón. Repita conmigo esta oración de fe. Si esta es tu decisión. Si tú decides hoy recibir el amor de Jesucristo, si tú decides hoy aceptarlo en tu corazón, si tú decides aceptar al Dios de amor, ese Dios del cual te estoy predicando, diga conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, creo que tu palabra es verdad. Y te pido perdón, Señor, por todo este tiempo en el que he ignorado tu amor. He sido indiferente a tu amor. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Entra en mi corazón, Jesús. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, Señor, que tú eres el Salvador de mi alma. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Lléname de tu amor, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Recíbeme, Señor, en tu reino. Hoy por la fe confieso que tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste para darme perdón, salvación, esperanza y vida eterna. Hoy por la fe, dígalo, confieso que tú eres el Hijo de Dios. Hoy por la fe confieso y creo que soy hijo tuyo. Recíbeme, Señor, ahora. Recíbeme, Señor, tal como soy. Amén. Amén y amén. A su nombre.
A su nombre. Vamos a darle un aplauso a ese Dios de amor. Vamos a darle un aplauso fuerte al Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Señor. Y a los amigos que han hecho esta decisión de fe, aquellos que nos ven por la internet, aquellos que nos escuchan, póngase en contacto con nuestra congregación. Somos su familia ahora. Somos la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Hermanos por la fe en Jesucristo. Póngase en contacto. Somos su familia. Pídanos un consejo. Pida orientación para que usted pueda seguir creciendo en la fe que es en Cristo Jesús. Deseamos ayudarle. Deseamos seguirle orientando. Deseamos seguirle ministrando, sirviéndole, para que usted un día participe del reino y todos nos gocemos allá con ese Dios maravilloso, con ese Jesús de Nazaret, el cual nos amó tanto, el cual nos amó, nos ama y nos amará. Alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.